¿Y si te dijera que la cruz no estuvo sola aquel día? Mientras el mundo veía sangre y derrota, otros ojos veían cumplimiento y victoria. La escena en el Gólgota es familiar. Soldados con lanzas, un público que exige, 3 maderos clavados en la ladera. Pero hay otro relato, que la historia visible no cuenta con palabras. Un tribunal celeste, custodios de autoridad, mensajeros de luz que observan y actúan en la economía divina. ¿Qué mensaje oculto revela la cruz acerca de Miguel y de Uriel? ¿Qué garantías tenía la humanidad para pasar del juicio a la reconciliación? Y sobre todo, ¿por qué no intervino un ejército de ángeles para arrebatar a Jesús del madero? Imagina la escena desde 2 perspectivas a la vez. El primer plano humano, con el dolor, la sangre y el grito, y superpuesto, la panorámica celestial, donde decisiones, decretos y testimonios se están consumando. Esa doble mirada es la que quiero proponerte. La cruz fue, simultáneamente, lugar de sufrimiento y sala de tribunal cósmico. Fue un altar y una corte. Fue un sacrificio y una firma concluyente. Entre las figuras que emergen en esa tensión, Miguel y la figura reveladora, que en la tradición se nombra Uriel, ocupan papeles complementarios. El uno como garante de la justicia divina y custodio de la autoridad. El otro como símbolo del esclarecimiento de misterios, del cumplimiento que ilumina sombras antiguas. No afirmo que la escritura canónica nombre a Uriel en relación directa con la pasión. Lo que sostengo es que la cruz habla un mensaje que se lee mejor a la luz de la angelología bíblica y de la tradición interpretativa. Esa es la invitación, dejar que la Escritura nos muestre lo visible y el horizonte invisible que la acompaña. Antes de entrar en detalles, un aviso práctico. Si quieres profundizar con documentos y estudios complementarios sobre angelología y antítesis forense de la redención, he dejado en el primer comentario un dossier con bibliografía y estudios. No sustituyen la Escritura, son recursos para estudiar con criterio. La Escritura primero nos coloca en ambos ámbitos con claridad. Mateo registra un hecho que llama la atención. Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Mateo 27:45. Marco confirma el mismo signo. Marcos 15:33. Lucas recoge palabras finales que apuntan tanto al sacrificio como a la entrega. Lucas 23:44-46. Juan culmina con una frase que sella el acto. Consumado es. Juan 19:30. No son detalles accidentales. Cada uno de esos elementos, las tinieblas, el grito, el pago declarado, lleva consigo implicaciones teológicas profundas. Hay un juicio que se cumple. Hay separación simbólica. Hay pago y cumplimiento. Si ampliamos la mirada a la realidad espiritual que la Escritura describe, encontramos un escenario donde lo visible y lo invisible coexisten. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Daniel 10 es aún más gráfico. Daniel ora y la revelación que espera no llega sin disputa. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido por la palabra, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Daniel 10, 12, 13. No es que la Escritura nos proponga una mitología distante. Nos dice que a la vez que los humanos actúan, hay un pulso espiritual que acompaña cada respuesta divina. La cruz, por tanto, no fue un acto sostenido únicamente en la historia visible. Detrás de ella, la autoridad, la disputa y la soberanía se manifiestan en un plano que la fe reconoce. ¿Qué nos dice todo esto acerca de Miguel?
En Daniel aparece como un príncipe capaz de contrarrestar potestades hostiles. En Judas 9, en medio de una disputa por el cuerpo de Moisés, leemos que Miguel disputó con el diablo, y no se atrevió a pronunciar juicio insultante, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Judas 1:9. En Apocalipsis 12, la figura de Miguel es presentada en términos militares. Se levantó una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Apocalipsis 12:7. Todo ello configura un perfil. Miguel no es un guerrero sin mesura ni un protecto mercenario. Es, en la Escritura, un agente con autoridad delegada para confrontar potestades y sostener el plan divino. Su papel combina fuerza y restricción, intervención y sometimiento a la voluntad soberana de Dios. Esa combinación explica una pregunta que muchas veces hiere la sensibilidad. Si Miguel es poderoso entre los ángeles, ¿por qué no bajó a rescatar a Jesús de la cruz? Es una pregunta legítima que exige mayor cuidado interpretativo. La respuesta no pasa por negar la soberanía de Miguel, ni por insinuar que los ángeles estaban incapaces. Pasa por entender la naturaleza del acto que allí se estaba consumando. La pasión no fue una derrota legal ni un fracaso de la justicia divina. Fue el cumplimiento de la justicia que requería sustitución penal. La obra redentora implicaba que el Hijo asumiera la culpabilidad de la humanidad y que el pago fuera declarado completo ante la ley divina. Piensa en términos forenses. La sociedad humana opera con sentencias, actas, obligaciones registradas. Si una persona satisface una deuda pública, no basta con rescatarla sin que haya constancia legal de cumplimiento. Si no hay registro que documente el pago, la deuda no ha sido formalmente cancelada. De forma análoga, la Escritura presenta la cruz como ejecución judicial del juicio sobre el pecado y simultáneamente como acto que formaliza la anulación del acta de decretos en nuestra contra. Colosenses 2:14 afirma que Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es una imagen legal. Los decretos quedaron sin efecto por el pago consumado en la cruz. En ese contexto, la intervención de Miguel para arrebatarnos sin el cumplimiento jurídico habría sido equivalente a subvertir el proceso redentor. Miguel, como figura de autoridad, custodia la ejecución legítima del veredicto que Dios ha dispuesto. No improvisa atajos que invaliden el cumplimiento del sacrificio. Esa es una de las lecciones más angustiantes y al mismo tiempo liberadoras. La aparente ausencia de intervención angelical en el Calvario no es evidencia de impotencia, sino de fidelidad al proceso salvador. Miguel no detuvo la sentencia porque la sentencia debía ser llevada a término por el Hijo mismo. La fidelidad a la justicia divina exigía que el rescate fuera legalmente acreditado. La sangre derramada no es un accidente, es el instrumento mediante el cual la ley es satisfecha y la deuda tachada. Junto a la dimensión legal, hay otra lectura que explica signos como el rasgado del velo en el templo. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:51. El velo separaba el lugar santo del Santísimo. Su rasgadura anuncia que el acceso a la presencia divina ya no pasa por intermediarios humanos o por el sistema sacrificial veterotestamentario. El camino ha sido abierto por el juicio cumplido. Desde la óptica celestial, es como si se hubiera levantado la cláusula que impedía el acercamiento directo. La firma del pago dejó el acceso disponible. Ese gesto tiene implicaciones tanto ceremoniales como legales. No es mera poética, sino resultado de una transacción que cambia la situación jurídica de la humanidad. Al leer estos pasajes, la figura de Miguel como custodio adquiere una nueva dimensión.
no un ángel que impulsa rescates improvisados, sino un garante de que la transacción divina se ejecute con integridad. Su trabajo en la historia tiene más que ver con la supervisión de la ejecución del plan que con subvertirlo por sentimentalismo. Si imaginamos un gran tribunal cósmico, Miguel sería el oficial de la corte que mantiene el orden, garantiza que las normas se cumplan y que el veredicto pronunciado por el juez soberano no sea anulado por fuerzas ajenas. Esa es la lectura coherente con Daniel, con Judas y con Apocalipsis. Miguel defiende la causa de Dios sin exceder la prerrogativa del juez. Su fuerza está subordinada a la soberanía del Padre y del Hijo en la obra redentora. Frente a esto surge otra figura que conviene precisar, la de Uriel. Aquí es imprescindible una advertencia que he de repetir con claridad y humildad académica. El nombre Uriel aparece en tradiciones extracanónicas y en la literatura apocalíptica, intertestamentaria y patrística. No forma parte de las listas de ángeles de la escritura hebrea o del canon cristiano en términos directos y obligatorios. Cuando menciono a Uriel, lo hago como referencia a una tradición que personifica la idea del ángel, que trae luz e interpretación, que revela misterios y aclara sombras proféticas. No lo presento como un dato doctrinal obligatorio, ni como revelación igual a la Escritura. Lo uso como una categoría simbólica para leer cómo la cruz ilumina tipos y sombras del Antiguo Testamento. Porque esa figura traduce bien el mensaje de la cruz. Porque la pasión revela misterios antiguos, el cumplimiento de figuras como la Pascua, la tipología de Isaac, y la ramificación del sumo sacerdote en el día de la expiación. La cruz no solo ejecuta justicia, esclarece. Gabriel vino en otras ocasiones a interpretar visiones y a explicar el sentido de lo que Dios estaba haciendo. Véase Daniel 8:9. La idea de un mensajero que arroja luz sobre un cumplimiento es coherente con la economía reveladora de Dios. En las tradiciones donde Uriel aparece, suele asociarse con iluminación y guía interpretativa. Si tomamos esa figura como metáfora útil y no como una adición canónica, veremos que la cruz no solo cancela documentos, sino que descifra la estructura de la historia salvadora. Muestra cómo los sacrificios, las sombras y las profecías se ajustan a la realidad del Mesías. ¿Dónde se demuestra este carácter revelador? Por ejemplo, la relación entre la Pascua y la muerte de Jesús es explícita en los Evangelios, y el símbolo del Cordero Pascual adquiere sentido pleno cuando el Cordero de la Pascua se convierte en el Cordero sacrificado que quita el pecado del mundo. Isaac y el altar de Moría muestran cómo el sacrificio se presenta en tipo. La serpiente de bronce en Números 21 apunta a una imagen de vida por medio de mirar hacia lo crucificado. La cruz, en su capacidad reveladora, unifica esas pistas dispersas del Antiguo Testamento y las convierte en explicación teologal. Lo que antaño era sombra, ahora es luz. Uriel, en tanto figura de la tradición asociada a luz de Dios, funciona como un símbolo de esa labor interpretativa. Volvamos a la escena del Gólgota y consideremos ahora los signos que acompañan el acto redentor. Las tinieblas que cubrieron la tierra, el grito de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1, citado por Jesús en Mateo 27:46. Y el uso de la frase consumado es, Juan 19:30, son piezas de un relato que quiere subrayar tanto la realidad del sufrimiento como la consumación legal. El grito de abandono no apunta a un fallo en la divinidad, apunta a la realidad trágica de lo que el Hijo asumió, la penalidad, la experiencia de separación resultante del pecado. En Isaías 53 encontramos una anticipación de ese misterio.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. La cruz encarna la densidad de ese texto. Alguien toma sobre sí lo que no le pertenece para que otros puedan recuperar su estatus ante la ley. Es importante sostener con resoluciones claras que la experiencia de Jesús, incluida la sensación de abandono, no contradice la unidad trinitaria, sino que expresa una dimensión del misterio redentor. La teología debe ser humilde ante ese misterio. No podemos ofrecer explicaciones simplistas que reduzcan la experiencia de Cristo a un mero símbolo emocional. Lo que la Escritura muestra es que el Hijo sufrió real y plenamente en la carne, y simultáneamente que su sacrificio obraba jurídicamente. Entre ambas dimensiones, sufrimiento y transacción, se desarrolla la mayor paradoja. En apariencia derrota, en realidad victoria. Esa victoria tiene efectos que la Escritura describe como cósmicos. Colosenses 2:14-15 dice que Cristo quitó el acta de los decretos y despojó a los principados, exhibándolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Si esto lo leemos en términos de juicio y de público despojo, vemos que la cruz no fue una derrota ocultamente fogoneada, fue un acto de exposición y de anulación de autoridad maligna. En la cruz, potestades que hasta entonces se habían pavoneado fueron vistas por lo que eran y sometidas a la justicia divina. Es el sentido de victoria escondida. Lo que parecía sumir la historia en derrota fue el punto donde se aplicó el jaque mate legal al mal. Otro motivo que surge en los textos es el descenso de Cristo al Seol, o al Hades. 1 Pedro 3:18-20 y Efesios 4:8-10 han sido citados tradicionalmente en debates sobre si Cristo descendió a los muertos y qué hizo allí. 1 Pedro afirma que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3:19-20, y Efesios habla de que Él descendió a lo más bajo de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Efesios 4:9-8. Si entendemos estas imágenes con cuidado, la lógica que se abre es esta. La obra de Cristo no quedó restringida al madero. Su victoria implicó también la confrontación y liberación en los dominios donde la muerte ejercía su poder. Si Miguel custodia la ejecución legal y Uriel ilumina el cumplimiento, la acción de Cristo extendió la eficacia de ese pago hasta las regiones donde la muerte tenía su fuerza, para rescatar a los justos y tomar posesión de la autoridad que la muerte había usurpado. Esto se refleja en textos paulinos que hablan de la exaltación posterior. La resurrección y la ascensión declaran la instalación definitiva de la autoridad redentora. Romanos 1:4, Colosenses 1:18. Hay sin duda un orden y un ritmo en toda esta economía. La cruz actúa como punto nodal. Allí se ejecuta el juicio, se produce el pago y se abre la posibilidad del acceso directo a la presencia de Dios. Miguel aparece como garante de la legalidad, evitando injerencias que desvirtúen el proceso. La figura de Uriel, tradicionalmente asociada a la iluminación, nos ayuda a reconocer que en la cruz se esclarecen misterios antiguos. Entretanto, la obra de Cristo se despliega hacia abajo, al Seol y hacia arriba, en la resurrección y la exaltación, asegurando la liberación de aquellos que esperaban redención. Hasta aquí hemos trazado un marco panorámico, lo visible del Gólgota, la dimensión judicial del sacrificio, la custodia angelical y la función reveladora que la tradición personifica en Uriel. Nos hemos apoyado en textos claves, Mateo 27:45-51 y sus paralelos en Marcos y Lucas para los hechos visibles, Juan 19:30 para la declaración jurídica del pago, Daniel 10 y Judas 9 para el perfil de Miguel, Colosenses 2:14-15 y Hebreos 9:10 para la lógica forense de la expiación.
Primera Pedro 3 y Efesios 4, para la dimensión del descenso y rescate. Todo este conjunto de textos no pretende agotar el misterio, pero sí nos orienta a una lectura coherente. La cruz es simultáneamente altar, tribunal y revelación. Y sin embargo, todavía quedan preguntas que pican la carne de la fe. Si la obra fue legalmente completa, ¿cómo percibir la presencia de Dios en medio del sufrimiento humano hoy? Si Miguel cumple un rol custodial, ¿qué relación tiene ello con la experiencia cotidiana de quienes oramos y luchamos? Si Uriel simboliza la luz que revela, ¿cómo distinguir la revelación legítima de la especulación? Estas tensiones humanas y teológicas exigieron que profundizáramos más en la figura de Miguel, en la tradición de Uriel y en la naturaleza exacta de la transacción que la cruz consumó. Para abordarlas, necesitamos detenernos en cada uno de esos elementos con mayor detenimiento. Escudriñar qué dice Daniel sobre la intervención angelical, ver qué límite impuso Judas en su referencia a Miguel, revisar cómo la epístola a los hebreos redefine el sacerdocio y el sacrificio, y con mucha cautela mostrar qué sugiere la tradición sobre ángeles que iluminan. Al entrar ahora en ese examen, conviene sostener una regla metodológica, ser fieles a la Escritura y transparentes cuando tratemos con tradiciones extrabíblicas. Cuando hable de Uriel, lo interpretaré como figura simbólica o tradicional, nunca como añadidura canónica. Cuando tratemos de Miguel, nos apoyaremos en los pasajes canónicos y en su coherencia teológica. Nuestra meta no es construir un tratado angelológico exhaustivo ni entretenernos con el morbo de revelaciones dudosas. Es entender cómo la cruz envía un mensaje que transforma la manera en que vivimos la batalla espiritual y el sufrimiento. Comencemos por mirar con lupa a Miguel. Daniel 10 nos muestra a un varón que ora y recibe una respuesta angelical que viene con retraso por una disputa contra un príncipe de Persia, hasta que Miguel aparece para asistir. Esa escena nos enseña varias cosas de gran valor hermenéutico. Primero, la oración humana mueve la máquina divina, pero no sin una arena espiritual donde se libra la controversia. Segundo, Miguel es un auxiliar autorizado capaz de inclinar la balanza. Tercero, la actividad celestial es estructurada. Hay roles, límites y una coordinación gubernamental. Si trasladamos esa imagen al Calvario, comprenderemos que la intervención no fue una cuestión de poder insuficiente, fue una cuestión de orden redentor. El drama debía desarrollarse tal como el juez lo había establecido para que la curación de la humanidad fuera completa y registrable. En Judas 9, la disputa por el cuerpo de Moisés muestra a Miguel conteniendo a Satanás con palabras de respeto. El Señor te reprenda. Esa frase es profunda. Miguel no usó su autoridad para humillar al adversario en términos propios. Invocó la autoridad del Señor. Es un gesto de formalidad jurídica. No anula la acción del otro, sino que remite al juez supremo. En términos prácticos, Miguel guarda integridad judicial. Su potestad está supeditada a la del Señor y su acción respeta el marco legal que Dios ha establecido. Aplicado a la cruz, tal conducta explicaría por qué los ángeles no conmovieron el plan y por qué la ejecución del sacrificio siguió su curso hasta el consumado es. Si aceptamos a Miguel como garante, no como usurpador, comprendemos mejor la dinámica en la que la cruz se desarrolla. No es que los ángeles fueran neutrales, es que la misión tenía un carácter legal y expiatorio que exigía que el Hijo fuera quien asumiera la penalidad. Miguel y las huestes celestiales cumplieron papeles que no consistían en rescatar al Hijo, sino en asegurar que la administración de la justicia se efectuara tal como el juez lo había determinado. Mientras desarrollamos esto, surge una imagen que deberíamos mantener viva.
Cada clavo y cada gota de sangre son como cláusulas firmadas y selladas. Cuando Jesús pronunció «consumado es», no fue un suspiro derrotado, fue la frase que certifica la ejecución del pago. Ese tetelestai declara que la deuda ha sido saldada en su totalidad. Si lo leemos así, el rasgado del velo que mencionamos antes no es un mero símbolo emocional, es la consecuencia jurídica. Ahora existe un camino abierto, y la humanidad puede entrar. Miguel entonces no impidió ese curso, lo custodia para que la entrada sea legítima. A la vez, la función reveladora que asociamos con Uriel nos ayuda a leer el significado más amplio del acto. La cruz no fue un episodio aislado, sino el punto donde convergen y se comprenden las promesas, las sombras y las expectativas de la Escritura. En ese sentido, la cruz esconde y revela a la vez, oculta en su aparente derrota, la victoria que los ojos celestes ya celebran, y revela la coherencia del plan divino que había sido insinuado por las figuras del Antiguo Testamento. Esa doble dinámica, custodia legal y luz interpretativa, es el núcleo del mensaje que la cruz comunica sobre Miguel y Uriel. Estamos entrando ahora en una zona delicada, la relación entre tinieblas y separación, y la respuesta de Dios al mal. El grito de Jesús, citado del Salmo 22, expresa una experiencia real de abandono, que no se contradice con la divinidad, sino que subraya la profundidad del precio pagado. El misterio trinitario permite que el Hijo asuma la penalidad sin que la soberanía del Padre sea violada. Ese misterio es precisamente lo que la cruz hace visible. La justicia no renunció a su rigor, pero la misericordia decidió pagarla en la persona del Hijo. Miguel, por su parte, vela porque ese pago se realice dentro de los cánones de la justicia divina. La figura de Uriel, simbólicamente, hace emerger la comprensión. La cruz es la clave que desbloquea el sentido de tantas sombras antiguas. Antes de abordar concretamente la cuestión del descenso al Seol y la liberación que allí se opera, quiero detenerme en un detalle que suele pasar desapercibido, pero que es esencial para la lectura forense. La idea de acta o documento contra nosotros. Colosenses 2:14 emplea la imagen de algo escrito y legal, una acusación que pesa y que Cristo reemplaza por un registro nuevo. El lenguaje propio de la antigüedad mediterránea sobre deudas, certificados y sellos nos ayuda a pensar la redención no solo como hecho espiritual, sino como obra que modifica el estatus jurídico del pecador. Esa dimensión es la que hace necesario que la intervención celestial sea coordinada y respetuosa del procedimiento. Miguel es, entonces, custodio del orden que garantiza que, una vez pagada la deuda, el registro quede anulado y el acceso se restablezca. Podemos apropiarnos ya de algunas consecuencias prácticas, aunque en esta etapa del discurso prefiero concentrarme en la elaboración teológica. La lógica que se ha ido trazando prepara el terreno para preguntas pastorales implacables. ¿Qué significa vivir desde la victoria que la cruz ha asegurado, si la experiencia del día a día sigue siendo de lucha y presión espiritual? ¿Cómo mantenemos la esperanza sin caer en triunfalismos que ruegan milagros garantizados? La respuesta provisional es que la cruz nos ofrece un estatuto nuevo, no una garantía de ausencia de conflicto, sino una nueva posición ante el conflicto. Miguel custodia la legitimidad de nuestra nueva condición. Uriel nos recuerda que lo que vivimos encuentra sentido en la revelación del cumplimiento. Pero estas aplicaciones prácticas deben ser trabajadas con cuidado, porque las palabras de consuelo no sirven si no se anclan en la realidad bíblica y pastoral. Mientras me detengo en estas reflexiones, la narrativa nos lleva inevitablemente al siguiente campo de examen. ¿Qué sucedió cuando Cristo descendió a los dominios de la muerte? ¿En qué sentido liberó a los justos?
¿Qué implicación tiene eso para la idea de Miguel como custodio y del rol revelador de Uriel? La respuesta requiere abrir fuentes textuales y dar pie a una lectura que ponga en diálogo 1 Pedro, Efesios y la tradición escatológica. Es allí donde la historia, por ahora, da un vuelco que debemos seguir con detenimiento. Continúa leyendo con atención. La transición hacia el Seol y la culminación de la obra redentora van a mostrar no solo la amplitud de la victoria, sino también el modo en que lo visible y lo invisible se entrelazan para transformar la historia humana. Al descender ahora a lo que sucede bajo el madero, entramos en la zona donde la victoria se extiende a los lugares que la muerte parecía haber conquistado. La Escritura habla de una acción que atraviesa la frontera final. El descenso de Cristo al Seol o Hades no es un detalle periférico, es una dimensión de la victoria que completa el gesto forense del pago. Leamos con cuidado las palabras de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual also fue, y preached unto the spirits in prison, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unas pocas almas se salvaron por agua. 1 Pedro 3, 18, 20. Estas líneas han provocado debate teológico durante siglos. ¿Qué significa que Cristo predicó a los espíritus encarcelados? ¿Anunció juicio, proclamó victoria o liberó a los que estaban cautivos? Es importante, desde el inicio, reconocer que la interpretación no es unívoca. Algunos han entendido que Cristo, tras su muerte, proclamó a los muertos la derrota definitiva del pecado y la posibilidad de salvación. Otros han leído el texto como una proclamación triunfal a los espíritus encarcelados, un anuncio público de la justicia consumada. Otra lectura, pastoralmente cauta, afirma que el lenguaje describe la extensión de la eficacia del sacrificio hacia las regiones de la muerte. La salvación llega hasta donde la muerte tenía su dominio. Sea cual sea la opción, hay un hilo claro. La obra de la cruz no se limita a la superficie del mundo visible, actúa sobre los cimientos mismos del orden donde la muerte castigaba a la humanidad. Efesios 4, 8, 10 aporta una visión complementaria y elocuente de ese movimiento, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Que subió, que sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí Paul articula una economía. Descenso y ascenso forman una sola acción de restauración. Cristo desciende para tomar lo que la muerte había retenido y, en su ascenso, instala la autoridad restaurada. La lógica legal vuelve a aparecer. Aquello que la muerte había retenido es ahora declarado en posición de tránsito, transferido por el poder de la resurrección hacia la esfera de la vida. La iconografía patrística habla de harrowing of hell, el despojo de la muerte, y la tradición cristiana usa estas imágenes para afirmar que la victoria de Cristo se extendió a todas las regiones donde la autoridad adversa parecía segura. Pero aquí conviene recordar el papel que hemos venido asignando a Miguel y al elemento revelador que simboliza Uriel. Si Miguel es el custodio de la integridad legal, su función no se limita a mantener el orden en la corte cósmica. También implica asegurar que la transferencia que Cristo realiza en el Seol sea legítima, que las reclamaciones previas queden revocadas según los términos establecidos. La custodia no es obstáculo, sino garante. Garantiza que lo que Cristo tomó no será objeto de reclamaciones fraudulentas.
Miguel supervisa que la restitución sea conforme al decreto del juez soberano. Uriel, en tanto figura simbólica de iluminación, ayuda a explicar a los captivos, a la mente de la historia, a los que esperan redención, por qué ese evento cumple las promesas antiguas. Les señala cómo las sombras y los tipos se cierran en la obra del Mesías. Una pieza del rompecabezas que debemos incorporar es la declaración de Pablo sobre la resurrección. Y con poder fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. La resurrección no es una mera restauración física, es la ratificación de la suficiencia del pago, es la firma que legitima la anulación del acta y la instalación del nuevo estatuto. En Colosenses 1:18, Pablo dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La exaltación asegura que lo que comenzó en el madero culmina con autoridad instalada. Jesús es reconocido por el Padre como Señor, con poder sobre la vida y la muerte. Apocalipsis ofrece otra perspectiva simbólica y funcional que conecta con la idea de llaves y autoridad sobre la muerte. Jesús mismo dice: «Yo soy el que vivo, y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Apocalipsis 1:18. Esa imagen resume la consumación del proceso. Quien estuvo sujeto a la muerte, la conquista y toma posesión de su mecanismo. También en Apocalipsis 5 se produce un drama judicial y litúrgico. El libro sellado que nadie podía abrir es abierto por el Cordero, y la criatura que abre los sellos recibe la proclamación de ser digno. El lenguaje apocalíptico subraya la idea de que la cruz es el lugar donde se resuelven los decretos sellados y se confirma la reivindicación mesiánica. Todo ello nos lleva a una síntesis que, aunque no pretende agotar el misterio, debe ser afirmada con firmeza teológica. La redención es tanto sufrimiento real como transacción judicial efectiva y victoria cósmica. En ese entramado, Miguel funciona como garante de que el procedimiento se cumpla según la ley divina, evitando que ninguna fuerza externa falsee el acto. Uriel, si lo pensamos como categoría tradicional que simboliza la iluminación, representa la obra de la cruz en cuanto reveladora del plan divino, la mano que desenreda las sombras antiguas para que la humanidad entienda el alcance del sacrificio. Esta lectura tiene implicaciones prácticas que no son meras especulaciones abstractas. Si la cruz consumó una transferencia legal que alcanza hasta el Seol y hasta las mismas raíces de la muerte, entonces la posición del creyente cambia de forma radical. Ya no es simplemente alguien que padece, es alguien cuyo estatuto ha sido transformado. Ese cambio de estatuto no elimina la lucha ni garantiza una vida exenta de dolor. Sin embargo, sí redefine nuestro lugar en la batalla. Para pasar de la teoría a la vida, conviene traducir lo que hemos visto en aplicaciones concretas, pastorales y prácticas. A continuación, propongo 10 lecciones que surgen de la lectura de la cruz como acto forense y de la función complementaria de Miguel y de la figura de iluminación que trae Uriel. 1. Vivir desde la victoria declarada, no desde la experiencia momentánea. La cruz nos da un nuevo estatus. Somos declarados reconciliados. Esto no significa que no sufriremos o que no enfrentaremos opresión espiritual, pero sí significa que caminamos desde una posición jurídica diferente. El veredicto ha sido emitido. Romper la dinámica de la culpa inmerecida y la condena constante requiere que interioricemos la declaración de la Escritura. La deuda está pagada. Romanos 8:1. 2. Entender el silencio divino como parte del proceso redentor.
La ausencia aparente de intervención angelical en la pasión muestra que a veces el silencio no es abandono, sino estrategia. Cuando Dios permite que la historia siga su curso, puede estar trabajando un cumplimiento legal y eterno que exige dejar que el acto se consuma. Esto cambia cómo respondemos ante las noches de desolación. En lugar de asumir que Dios ha fallado, debemos preguntar qué obra está siendo realizada y confiar en la fidelidad del proceso. 3. La armadura espiritual no es superstición, sino formación para la fidelidad. Efesios 6, 10, 18 llama a vestirse con la verdad, la justicia, la paz del Evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Si hay lucha invisible, nuestra respuesta es práctica y comunitaria, oración perseverante, lectura bíblica, vida sacramental y rendición. La armadura protege y habilita para la misión, pero no sustituye la gracia ya obtenida por la cruz. 4. Orar desde la realidad del tribunal cósmico. La oración cristiana no es solo petición emocional, tiene dimensión judicial. Intercedemos sabiendo que la sangre de Cristo ha cambiado las cosas. Esto no convierte la oración en un mantra mágico, sino en un acto que invoca la eficacia de lo consumado. Orar en este marco cambia el lenguaje. Pedimos conforme a la obra que Cristo ha hecho, encarando las batallas con humildad y fe. 5. No construir doctrinas sobre tradiciones no canónicas. La figura de Uriel, utilizada aquí con prudencia, sirve como metáfora útil para iluminar el significado revelador de la cruz. Sin embargo, debemos advertir que la teología se funda en la Escritura. Las tradiciones extracanónicas pueden ofrecer imágenes y enriquecer la imaginación teológica, pero no sustituyen la autoridad bíblica. Mantener esa distinción protege la fe de especulaciones riesgosas. 6. Aprender a leer las sombras de la T como pistas, no como sustitutos. Tipos como Isaac en el monte, el Cordero Pascual o la serpiente de bronce son anticipaciones que adquieren sentido completo en la cruz. La cruz no elimina el Antiguo Testamento, lo interpreta y lo cumple. Esta lectura fortalece la fidelidad a la Escritura en su totalidad y nos ayuda a predicar el Evangelio con raíces profundas. 7. Reconocer la resurrección como señal y garantía de justicia consumada. La exaltación de Cristo no es periférica, es demostración pública de la validez del pago. Enseñar la resurrección con claridad pastoral es vital para que la esperanza no sea retórica, sino fundamento de vida ante la muerte y la desesperanza. 8. Practicar la humildad en la autoridad espiritual. Si Miguel es modelo de autoridad que invoca la autoridad del Señor, el Señor te reprenda. Judas 1:9. Aprendamos que la fuerza cristiana se ejerce en sujeción al juez. La autoridad pastoral y espiritual no es dominio, sino servicio bajo la palabra. Evitemos usurpaciones de poder y busquemos custodiar la integridad del mensaje y la vida comunitaria. 9. Mantener esperanza escatológica sin escapismo. La victoria cósmica implica que el mal será juzgado y que la creación será restaurada. Esto sostiene la esperanza, pero no nos exime de actuar en la historia. Justicia, solidaridad, cuidado del prójimo y testimonio transformador son consecuencias prácticas de la esperanza que declara la cruz. 10. Formar comunidad que viva la reconciliación. La cruz nos abre el acceso a la presencia de Dios. La comunidad es el lugar donde ese acceso se encarna. Vivir desde la reconciliación implica prácticas de perdón, restauración y acompañamiento. La Iglesia no es una solución instrumental para problemas personales, pero sí la comunidad donde la autoridad del Evangelio se hace presente y donde los creyentes aprenden a habitar su nuevo estatuto. Cada una de estas lecciones conecta directamente con el centro de nuestra reflexión. La cruz no es solo un evento de dolor, sino un acto que reconfigura el orden legal
y la comprensión histórica. Miguel, como custodio, asegura que la renovación sea legítima. La figura de Uriel, en su papel simbólico, nos ayuda a entender y proclamar lo que la cruz revela. Desde un punto de vista pastoral, esto transforma la manera en que acompañamos a los que sufren, cómo oramos por los que están oprimidos, cómo celebramos la resurrección y cómo mantenemos una ética de servicio en lugar de un espíritu de dominio. Antes de cerrar con una síntesis, conviene hacer una advertencia práctica y prudente sobre los materiales extracanónicos y los fragmentos que a veces se publicitan como descubrimientos revolucionarios. La existencia de documentos intertestamentarios, apócrifos o hallazgos arqueológicos merece atención académica y un estudio cuidadoso. Sin embargo, no deben utilizarse para fundamentar doctrina ni sustituir la escritura. Dichos materiales pueden aportar contexto histórico, imágenes y perspectivas culturales, pero su estatus es distinto al de la escritura canónica. Mantener esa distinción protege la fe cristiana de desvíos y nos ayuda a evaluar cualquier recurso con discernimiento crítico. Si visitas bibliografías o dossiers sobre angelología y textos patrísticos, hazlo con guía académica y espíritu crítico. La escritura sigue siendo la norma normativa para la fe y la práctica. Ahora volvamos al título que nos ha acompañado. La cruz de Jesús esconde un mensaje sobre Miguel y Uriel. ¿Qué hemos de afirmar con convicción y qué debemos modular en la expresión? Podemos decir con seguridad teológica que la cruz revela un doble aspecto. A. La dimensión custodial y judicial que la tradición angelológica atribuye a figuras como Miguel. B. La dimensión reveladora que explica cómo las sombras del Antiguo Testamento encuentran su sentido pleno en Cristo. Decir que la cruz esconde un mensaje sobre Miguel y Uriel es así una manera de afirmar que la obra redentora implica tanto garantía legal como iluminación interpretativa. Pero enfatizo de nuevo, donde hablamos de Uriel, lo hacemos desde la tradición y la metáfora interpretativa, no como una nueva proposición doctrinal. Miguel, por su parte, es una figura canónica que sí aparece con funciones claras en Daniel, en Judas y en la literatura apocalíptica, y su papel de guardián o príncipe es coherente con lo que hemos leído. ¿Qué consecuencias prácticas inmediatas deja esto en tu vida? Si hoy te sientes condenado, recuerda que la tumba fue conquistada y que el pago fue certificado. Si atraviesas noches donde Dios parece distante, recuerda que a veces la ausencia visible es cumplimiento oculto. El proceso puede estar obrando una liberación definitiva que no es evidente aún. Si te enfrentas a ataques espirituales, no los ignores ni te paralices. Arma tu vida con la palabra, la gracia y la comunidad. Y si lideras una iglesia o un grupo, gobierna con la humildad de Miguel. Invoca la autoridad del Señor, no la propia. Guarda el orden y preserva la fidelidad al Evangelio. Antes de terminar, quiero ofrecerte una invitación concreta y pastoral. Si aún no has respondido personalmente a la obra de Cristo, hoy puedes hacerlo. La Escritura dice con claridad cómo responder. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Esa confesión no es simplemente una fórmula, es la entrega de una vida a la justicia que Cristo ha cumplido por nosotros. Si deseas dar ese paso, hazlo con oración sencilla y confianza en la obra consumada de Cristo. También te dejo 2 recursos prácticos. 1. Busca leer con atención los pasajes que hemos mencionado. Mateo 27:45-51, Juan 19:30, Daniel 10, Judas 1:9, Colosenses 2:14-15. 1 Pedro 3:18-20, Efesios 4:8-10, Apocalipsis 1:18, Colosenses 1, y reflexiona en comunidad sobre su significado. 2.
Si quieres profundizar en estudios complementarios sobre angelología y la dimensión forense de la expiación, hay bibliografía y un dossier que he dejado en el primer comentario. Úsalo como punto de partida crítico, no como reemplazo de la Escritura. Cierro con una oración breve, pidiendo que las verdades que hemos visto no se queden en la cabeza, sino que entren al corazón y transformen la vida. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque en la cruz de tu Hijo se consumó el pago que liberó a los que estaban bajo acusación. Gracias porque la sangre de Cristo no fue un accidente, sino la firma que abrió camino a tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos des ojos para ver tanto lo visible como lo invisible, que aprendamos a reconocer la custodia de tu justicia y a dejarnos iluminar por tu verdad. Danos fe para vivir desde la victoria ya declarada, paciencia para soportar las noches de prueba y humildad para ejercer autoridad como servicio. Sella en nuestros corazones la convicción de que la cruz no fue derrota sino triunfo, y haznos portadores de esa esperanza para quienes hoy la necesitan. En el nombre de Jesús, que vive y reina. Amén. La cruz entonces sigue siendo al mismo tiempo un misterio y una carta abierta, un lugar donde Miguel vela por la legalidad del rescate y donde la luz reveladora, la lección que tradiciones como la que nombra a Uriel nos ayudan a imaginar, muestra el trazado completo del plan divino. Vive desde esa verdad. Defiende la sencillez del Evangelio y permite que la memoria del Calvario transforme tu manera de mirar la batalla espiritual, la justicia y la esperanza. Si esta enseñanza te ha hablado, te invito a compartirla con alguien que necesite escucharla, a suscribirte para más estudios y a volver a estos pasajes con tu comunidad. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente mientras caminas en la confianza de lo que Él consumó.